Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Hacía mucho que no me subía aquí, desde el año pasado. Y siempre al inicio de año, con los propósitos que tenemos, creo que venimos renovados, con una mente abierta, con un corazón abierto. Y espero que así hoy podamos estar en esta tarde ya. Sí, ya tarde. Y generalmente los hermanos del Cañón nos piden a los que vamos a compartir nuestras citas que vamos a poner. Entonces me pidió Uzi que le diera todas mis citas y cuando le di todas mis citas le dije, Uzi, no voy a acabar. Pero hasta donde el Señor pues nos permita llegar. Pero te pido que abramos nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta tarde por este privilegio, los que tenemos oportunidad de subir aquí y predicar tu palabra, Señor. Que no olvidemos que somos siervos inútiles. Que lo hagamos con temor y temblor. Que estemos entendidos que antes que predicarle a tu pueblo, nos predicamos a nosotros mismos. Que tú produzcas en nosotros fruto para tu gloria. Y que, como decíamos al final del año pasado, que cada domingo sea, en cada predicación, una transformación para nuestras vidas. Que lo que aquí se diga no termina aquí en el sermón. En realidad empieza cuando nos vamos de aquí, para poner en práctica lo escuchado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme al libro del profeta Isaías, al capítulo 40, los últimos versículos del 27 al final del capítulo. Vamos a leerlos. Dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quería brincarme un pedazo de aquí, hermanos, porque los de la América, se lo había dicho a algún hermano que iba a usar ese texto, dice, ya ven las águilas, las águilas. Pero pues ni modo, está aquí, hermanos, los tuve que leer. Anduve buscando otras, pero tienen las águilas las otras. Pero pasemos por alto eso. Ahora que terminó el año, no sé a cuántos, por ejemplo, a lo largo del año pasado y al final del año, pudieran sentir cansancio, fatiga, agotamiento. Quizás hoy yo no lo sentí en este año tanto, pero cuando trabajaba, el mes de diciembre era el más pesado para mí del trabajo. De hecho, durante 27 años que estuve en la empresa, mi cumpleaños siempre lo festejé trabajando. Mi cumpleaños en diciembre y siempre trabajaba. Y era a morir. Y el cansancio físico venía. Y esta porción de Isaías nos habla de ese cansancio, de esa fatiga que tanto jóvenes como viejos podemos tener, pero nos hace enfocarnos en Dios para que Él nos renueve esas fuerzas. Y ahora que leía Isaías,
encontré un dato curioso. ¿Ustedes saben cuántos capítulos tiene Isaías? Muy bien, Yael. Te ganó, David. 66. ¿Saben cuántos libros tiene la Biblia? ¿Saben cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Saben que los primeros 39 capítulos de Isaías nos están hablando de exhortaciones, de juicios, de advertencias al pueblo de Dios? ¿Y saben que los últimos 27 capítulos de Isaías nos habla de consolación, de esperanza, de mucha gracia? Parece ser como que si Isaías partiera toda la Biblia en sus 66 capítulos, en 39 del Antiguo y los del 40 en adelante, fuera el Nuevo. Incluso el capítulo 40 empieza y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. Y al final de este primer capítulo, digamos, de esta segunda parte de Isaías, porque está dividido más o menos Isaías así, los primeros 39 capítulos hablan de todo eso que les decía, y los últimos 27 capítulos, a partir del capítulo 40, nos habla de ánimo, de aliento, de esperanza que Dios nos da. Y hoy, para que tengamos idea de lo que voy a hablar del desánimo, del desaliento, pero mi título del mensaje es Venciendo el desaliento. O sea, no los quiero dejar desalentados. Voy a hablar de lo que es el desaliento, pero también de cómo salir del desaliento. Y espero que me dé tiempo, porque tengo muchas cosas. Primero, déjenme darles una definición de desaliento. Desaliento podemos definirlo como decaimiento del ánimo, falta de fuerza para continuar haciendo algo. Es una palabra sinónima para nuestros tiempos de depresión. Depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. ¿Quién puede padecer desánimo, desaliento, decaimiento? Todos. Me eché un clavado a mi biblioteca. Encontré este libro, no sé si me lo regaló David o él me regaló otro de Spurgeon. Me regalaste uno. Y Spurgeon escribe un libro que se llama Discurso a mis estudiantes. Y él enseña a sus estudiantes, y me llamó la atención que en el capítulo 11 de este libro, Spurgeon escribe acerca del decaimiento del ánimo del ministro. Y dice Spurgeon: casi la generalidad de nosotros sufrimos accesos de abatimiento. Por más que nos sintamos animados, no es extraño que a intervalos se abata nuestro espíritu. Los fuertes no se sienten siempre vigorosos, los sabios no siempre listos, los animosos no siempre dispuestos a pelear y los de buen carácter no siempre satisfechos. Y tiene todo este capítulo que habla Spurgeon acerca del decaimiento de ánimo. Y yo también escribí algo así. O sea, casi todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida nos veremos afectados por el desánimo. Ya sea por nuestro propio desánimo o el de otra persona. El desaliento va acompañado de síntomas como la desesperanza, pesimismo, falta de valentía e impotencia. Hay una sensación de abatimiento, desaliento y tristeza que va unida a la impotencia personal y a la pérdida de significado y entusiasmo por la vida. ¿Y bien? Vamos a entrar, voy a tratar de irme rápido en materia. ¿Qué puede producir desánimo en tu vida y en la mía? Son muchísimas cosas. Yo voy a tocar 3 aspectos y quizás nada más mencione otros más de manera general, basado en la Escritura. El primero que quiero considerar es la enfermedad. La enfermedad puede producir abatimiento,
desaliento en la gente. La enfermedad, encontré una definición que dice desórdenes físicos y o mentales que limitan las funciones humanas y disminuyen la calidad de la vida. Proverbios 18:14, acompáñenme a considerar Proverbios 18, el verso 14, dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? La enfermedad. Vamos a ver una cita en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 de Juan. Hay una historia, y la voy a leer rápido. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos han estado enfermos aquí alguna vez? ¿Cuántos han estado enfermos una semana? ¿Un mes? ¿Un año? 5 años, 10, 15, 20, 38. Miren, hermano, es que a veces no dimensionamos las cosas y me llama la atención que el evangelista menciona exactamente la cantidad de años que tenía este hombre enfermo. En Lucas menciona otros 2 casos, dice, de una mujer encorvada que tenía 18 años enferma. Y menciona de aquella mujer que se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto diciendo, si tan solo le tocare, seré sana. Y dice, y tenía 12 años padeciendo un flujo de sangre. O sea, menstruando 12 años ininterrumpidamente. No sé si te alcances a dar cuenta de los años que una enfermedad puede estar afectando el cuerpo de un ser humano. ¿Y qué puede producir en esa persona enferma la prolongación de una enfermedad así tan larga en su ánimo? Bueno, pues dice que este paralítico llevaba 38 años así. Tenía una esperanza, porque él estaba en un lugar, en un estanque que tenía una característica, que de vez en cuando descendía un ángel y movía las aguas, aunque esos versículos no están en los manuscritos originales, fueron agregados. Si tú tienes una nueva versión internacional, no aparecen esos versículos, y al pie de página van a aparecer quizás, o te van a decir estos versículos no están ahí, pero son estos que se agregaron para que tuviera sentido esta escritura. Y entonces este hombre iba a ese estanque durante 38 años, pero era paralítico. Y la característica de esas aguas, que era el primero que entrara, era el que quedaba sano. Imagínense, el paralítico era el menos esperanzado, o el que tuviera menos oportunidad de llegar al agua. Pues el sordo, el cojo, aún el cojo, quizás el ciego, el mudo, le ganaban. Tengan en cuenta, ahorita nada más voy a hablar de la parte de desaliento. 38 años, 18 años encorvada, 12 años con flujo de sangre. Aquí yo sé que hay hermanas que han tenido que operarse por unos sangrados constantes. Cada quien. O sea, aquí simplemente estoy mencionando 3 enfermedades
que la Biblia presenta en casos de algunas personas. Pero aquí, pues sabemos más. Mi esposa lleva 40 años de artritis. No sé cuánto tengas tú de alguna enfermedad. Para los que en apariencia estamos sanos, porque podemos estar sanos del cuerpo, a lo mejor estamos más enfermos del alma. Aparentemente estamos bien. A veces nos cuesta trabajo entender. Y es muy fácil decirle a los que están enfermos, ten ánimo, ¿no? Yo me acuerdo que un día me atreví a decirle a mi esposa, vamos a tener fe, deja de tomar tus pastillas. Sí, pues porque a mí no me duele nada, ¿verdad? Qué fácil es decirle, ya no tomes. Pero que uno esté en ese lugar, así como les decía hace rato en el estudio, como ayer vi a mi hermano que sigue sin poder mover sus pies, sigue sin poder mover sus manos, prácticamente está paralítico o cuadripléjico. Lleva del 17 de diciembre para acá y me decía, es bien duro esto. Pero lleva unos cuantos días, no lleva 38 años. Bueno, eso puede desalentar. Ese va a ser uno de los puntos. Otro de los puntos puede ser el ministerio, en cualquier sentido. No me refiero a los ministros, en cualquier servicio que tú hagas. Vamos, bueno, nada más consideren Santiago, en su capítulo 5, en el verso 17, nos habla de un personaje del Antiguo Testamento llamado Elías. Y dice que Elías era un hombre igual a nosotros, sujeto a las mismas pasiones que cualquier ser humano, a las mismas debilidades que cualquier ser humano. Era un gran profeta, de hecho, aparece como el prototipo de los profetas cuando aparece con Jesús en la transfiguración del monte. Elías y Moisés, Moisés representando la ley, Elías a los profetas. Pero Santiago nos los presenta igual que tú y que yo, humano, sujeto a pasiones. Y este hombre, ustedes conocen la historia desde el capítulo 17 del primer libro de Reyes, empieza a describir la vida de este profeta. Simplemente aparece de repente en escena. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, y empieza la historia de Elías. Y le dice Dios, apareciendo Elías, le dice, por medio de Elías, Dios le dice al rey Acab, ya no va a llover en 3 años y medio. Va a haber una sequía. Él era un profeta de Dios y la característica del profeta que era que lo que decía se cumplía. Y Dios después empieza a tratar con su siervo Elías. Si tú quieres ser siervo de Dios y le dices, sí Señor, yo te quiero servir, espera el trato de Dios. Y entonces le dice Dios a Elías, vete de ahí de donde estás, vete a un arroyo. Y ahí yo te voy a sustentar, te voy a mandar comida por medios sobrenaturales, por medio de unos cuervos, y bebe del arroyo. Pero a lo mejor se le olvidó a Elías que él era profeta y que dijo, ya no va a llover. Y como ya no llovió, al cabo de un tiempo el arroyo se secó. Ya no había agua tampoco. Y te imaginas en la condición de él, se tuvo que ir del lugar donde estaba. El lugar que le ayudaba a sustentarse, a beber agua, se seca. Y entonces Dios le dice, ahora vete a otro lugar, vete a Sarepta, allá a Sidón. Vete allá. Y a lo mejor dijo, mi suerte cambió. Dice, no, ¿saben qué había en Sarepta? Hambruna. La gente estaba muriendo de hambre. Llegó con una viuda que lo único que tenía era un poquito de aceite y un poco de harina que le iba a preparar y se iba a dejar morir ella y su hijo. Pero Elías tenía fe. Y llega allá y ustedes conocen la historia. Y después viene una gran victoria de Elías. Y déjenme volver a leer un pedacito de este libro de Spurgeon.
que me llamó la atención lo que él dice después en este mismo capítulo que les leía. Dice, las ocasiones en que más propensos estamos a sentir abatimiento de ánimo puede en mi concepto resumirse en el siguiente catálogo. La primera de todas que debo mencionar es la hora de un gran éxito, cuando por fin miramos realizada una bella ilusión de nuestra vida, cuando por nuestro medio ha sido el nombre del Señor honrado y hemos logrado un gran triunfo, nos sentimos entonces expuestos a desmayar. Elías había vencido a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. 850 profetas. Les había vencido, les había dado una muestra del poder de Dios, descendiendo fuego y quemando el holocausto, pero de repente Acab regresa a su casa con su mujercita preciosa, llamada Jezabel, y le cuenta toda la historia de lo que pasó, de lo que hizo Elías. Y Jezabel, que tenía las faldas bien puestas, bueno, bien puestas equivocadamente, hizo una promesa. Se juro que mañana a esta misma hora yo le voy a cortar la cabeza a Elías. Voy a hacer lo que hizo con mis profetas. Lo voy a matar. Y esto llegó a oídos de Elías. Y ese hombre victorioso, ese hombre que no dudó en enfrentarse a 850 profetas de dioses paganos, que los degolló a cada uno de ellos, por la voz de una mujer, sale huyendo. Me va a matar. Y se va. Huye. Elías, presa del pánico, del temor. Y llega un momento en su punto más bajo. Vamos al capítulo 19. Porque cuando uno llega al momento de su desolación más profunda, de su abatimiento, a veces es lo que decíamos, lo que deseó Elías. Dice, desde el verso 3 del 19, dice, viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Algún día has dicho estas palabras? Su punto más bajo, anímicamente, de Elías fue cuando hizo esa exclamación, basta ya, ya no puedo con más sufrimiento. Yo prefiero que Dios me quite la vida, ya que me mate. Hay mucha gente que llega a ese punto. Es más, está comprobado que en diciembre, en las fiestas navideñas, es cuando hay más suicidios que en todo el resto del año. Mucha gente se deprime con las fiestas. Mucha gente trae a la memoria sus episodios de dolor, de sufrimiento, cuando deberían de estar alegres. Es cuando más alcohol se consume para tratar de levantar un poquito el ánimo, porque es un estimulante el alcohol o las drogas. Pero después viene el bajón. ¿Qué hace un ser deprimido? Un ser abatido. Bueno, les voy a decir qué es lo que hace. Primero se llena de temor, como Elías. Después se aísla. Se separa del resto. Desea estar solo. Se puede meter en su cuarto. Elías fue y se metió en su cueva. Se aisló de los demás. Llega
un momento de vulnerabilidad a ese ser que está deprimido después de esa gran victoria. Es un ser que está exhausto física y emocionalmente. Llega un momento de autoconmiseración, de lástima por uno mismo, como expresó Elías: no soy mejor que mis padres, soy una basura, no sirvo para nada. Si el primer día que encontré a mi hermano tirado me dice: ahora ya no sirvo para nada, le digo: ánimo, Raúl, ¿cómo que no sirves para nada? Esto va a pasar. Toman una actitud de víctimas. Y la víctima es la que no va a hacer nada. Así como el paralítico en Bethesda estaba en una actividad por estar paralizado, el deprimido, el desalentado, se paraliza y no hace nada. Se victimiza a sí mismo en esa autoconmiseración. Y miren, Elías no fue el único que deseó morirse. Si ustedes van al libro, no, nada más quien toma notas, en Números 11, del verso 11 al 15, Moisés le pidió a Dios también: mátame. Jonás le dijo a Dios: mátame. Capítulo 4 de Jonás, verso 3. Jeremías le dijo a Dios también: mátame. Capítulo 20, versos del 14 al 18. Job también le dijo lo mismo a Dios: mejor hubiera sido un abortivo, hubiera muerto en el vientre de mi madre. Segundo punto que nos puede desalentar: el ministerio. Tercero, la traición. Vamos al libro de los Salmos. David escribió un salmo para vaciar su corazón, el Salmo 55. Y David empezó a escribir, voy a leer del verso 4 al 8, dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muertes sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Y después, más adelantito, en el verso 12 al 14, dice también David: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Los estudiosos de la Biblia dicen que este salmo lo escribió David en la época en que Absalón se rebeló contra él y le quiso usurpar el trono, su propio hijo. Pero que sumado a Absalón, a la rebelión de Absalón, estaba un consejero de David llamado Aitofel, que era un íntimo de él, un cercano a él, un consejero del reino, del rey, que debería demostrar lealtad. Y cuando Absalón se subleva, Aitofel deja a David y se va a apoyar a Absalón. ¿Te imaginas lo que pudo haber sentido el rey David cuando su propio hijo, su amigo, porque lo describe aquí, mi amigo, mi íntimo, fue el que me traicionó? Y estos, algunos dicen que es un salmo un tanto mesiánico, porque a la vez está aludiendo a Judas, que traiciona a Jesús. Y David está vaciando su corazón a Dios de lo que está sintiendo bajo esas circunstancias. Pero quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, porque quizás en este salmo David nos lo describe muy rápidamente lo que está sucediendo, pero no sucedió en un instante, fue mucho tiempo.
El Salmo lo leemos rapidísimo. Pero en el segundo libro de Samuel, a partir del capítulo 15, es donde nos empieza a hablar acerca de la rebelión de Absalón contra su padre David, el rey. Y ya saben ustedes, no voy a leer porque abarca desde ahí hasta el capítulo 19. Pero ustedes conocen la historia, ¿sí? De Absalón. Empieza a lo que hemos llamado, cuando alguien toma una actitud así como la de Absalón, decimos el espíritu absalónico. ¿Qué quería hacer Absalón? Robarse el corazón del pueblo. Se paraba a las puertas del palacio y si alguien llegaba le decía, ¿cuál es tu problema? Si el rey no te atiende, yo te atiendo. ¿Saben cuánto tiempo hizo esto Absalón? Eso es para que chequemos, porque luego el espíritu absalónico puede estar en medio de nosotros y ni cuenta nos damos. Y se puede estar robando a alguien el corazón de las ovejas diciéndole, esos pastores ni te escuchan. Pero mira, yo sí, yo tengo una respuesta, el día que quieras yo te escucho. Dice la escritura que 4 años Absalón estuvo haciendo esto de estar a las puertas. Si no me creen, leanlo. Dice el verso 2, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la puerta para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y dice el verso 7, al cabo de 4 años, entonces ya acontecieron las cosas, ya había preparado todo el terreno Absalón para robarle el reino a su padre, David. Y dicho sea de paso, ¿saben por qué sucedió eso? Porque David no castigó a Absalón cuando mató a su hermano que había violado a su hermana. Qué bonita familia. Lo dejó así. Y en el verso 12 del capítulo 15 dice ahí, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David. Y entonces este Aitofel se va con Absalón, lo jala Absalón, traiciona a David, y en el verso 21 dice, y respondió, bueno, esta es otra cosa que más adelante voy a decir, mejor eso es más adelante. Voy a seguir describiendo la traición. Aitofel se va con Absalón y le da un consejo que sabe, como conoce exactamente a David, sabe en dónde le va a pegar a David. Esos son los traicioneros, los que mantienen una actitud hipócrita. Y llega el momento en que van a soltar, ¿sí? Por detrás, conociendo a la gente lo que le va a afectar. Y le dice a Aitofel a Absalón, ¿sabes qué, Absalón? Para que ahora sí te posiciones bien del reino. Fíjate, David dejó a sus 10 concubinas aquí en el palacio. Acuéstate con ellas, con las 10 concubinas, y hazlo a la luz de todo el pueblo, para que vean que tú tomaste ya las mujeres de él. Y ahí va Absalón y le hace caso. Cuando la ley, yo creo que conocía de la ley, se volvía maldito aquel que viera la desnudez de la mujer de su padre. Se metió con sus 10 concubinas y va describiendo todo lo que dice en el verso 30. Bueno, súmale a esto que sale David huyendo con temor de que su propio hijo lo mate, y ahí se le aparece uno que al parecer era familiar de Saúl, y le empieza a gritar un tal Simeí, empieza a echarle, digamos, limón a la herida de David.
guerra, traicionero, asesino, sanguinario, David, y le empieza a aventar polvo y piedras. Eso mereces. Y uno de sus generales le dice, dame chance, David, y le corto la cabeza a ese perro. ¿Cómo insulta a mi rey? Dice, déjalo. Estaba tan abatido, dice, déjalo. Si Dios lo mandó, ¿quién soy yo? Déjalo. El que está abatido ni fuerzas tiene. Y llega un punto, dice en el verso 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Y fíjate, el desaliento, la tristeza es contagiosa. Tú puedes contagiar a otros más. ¿Sí? Todo el pueblo asumió la misma actitud de David. Veían a su rey, está de duelo, está llorando, está sufriendo. Y la misma actitud asumió el pueblo. Más adelante en la historia, ya que David huye, Aitofel da un consejo a Absalón de cómo exterminar ya a David. Dice, de una vez sal, acábalo, matas a todos. ¿Me quedo quieto? Es que luego nos sacan una foto para, no sé, creo que para el video, pero luego uno se mueve mucho. Ya. Pero surge otro hombre, que más al rato lo voy a decir, Yesitai, que se va también con Absalón, pero es fiel a David. Y Aitofel da el consejo de que Absalón siga de una vez a David y lo extermine, pero dice Absalón, quiero también oír el consejo de Itai. Dice, a ver qué dice él. Y le dice, no, mi rey, porque ya le dice rey a Absalón, no haga eso, usted conoce que su padre es un hombre guerrero, valiente, y ha luchado mucho, se puede exponer a que le gane, y ahorita como están heridos, no, mejor espérese, vamos a juntar a todo el pueblo y le caemos después y entonces los exterminamos. Pero era como un espía de David y manda a informar por medio de los sacerdotes a David lo que ya aconsejó, y que el rey dijo, está mejor este consejo que de Aitofel. Y Aitofel, al no recibir el rey su consejo, cae en desánimo y se ahorca. Se le parece a Judas también, ¿verdad? Se ahorca. Y finalmente llega el momento de la batalla, en donde se enfrentan el ejército de Absalón, que ya juntó, y con el ejército de los que se fueron sumando más a David. Más o menos calculan los historiadores que David tenía cerca de 4,000 hombres y Absalón todo el pueblo. Pero con 4,000 hombres, David vence. Bueno, no David, porque no le dejaron ir a la guerra. Su general Joab le dijo, no vaya mi rey, porque ellos vienen a matarte a ti, no se van a preocupar por nosotros, nada más quieren tu cabeza. Así que mejor danos chance, nosotros peleamos, tú escóndete, porque tú vales más que todos nosotros. Y David hace una súplica, les dice, nada más, por favor, tengan consideración de mi hijo Absalón. No lo maten, por favor. No lo maten. Y salen al campo de batalla. Y David, o los guerreros de David, vencen. Y Absalón tiene que salir huyendo en su mula. Y algunos dicen que quedó colgado de la cabellera de unas ramas. Los que han documentado bien dicen que más bien tuvo que haber quedado atorado entre las ramas con su cuello, dice, porque si hubiera sido su cabello, lo corta y cae, pero quedó atorado en su cuello. Como haya sido, quedó atorado, ¿no? De las ramas. Y entonces llega uno de los guerreros de David con su general Joab y le dice, ahí está el joven Absalón colgando de ahí. Dice, ¿por qué no lo mataste? Dice, no, yo oí al rey que dijo,
cuidado, no maten a mi hijo. No, yo no lo voy a hacer. Pero si te hubiera pagado tanto, pues yo me hubiera dado más, yo no iba a desobedecer la orden del rey. Y entonces se enoja Joab y va y le avienta unos dardos y termina cortándole la cabeza y lo mata. Joab. Y entonces llegan los atalayas y van y dan, vámonos hasta el capítulo 18, y van a llevar la noticia a David. Aimás, que es uno de los sacerdotes, quiere llevar la noticia, le dice a Joab, Aimás, ¿tú crees que la noticia le va a sonar bien al rey? Parafraseando. No son buenas nuevas las que les vas a llevar, ni vayas. Mejor déjame mandar a un etíope. Y ahí lo manda, corriendo. Pero dice, pero Aimás, pero yo también quiero ir. Dice, bueno, ve. Finalmente no son buenas noticias para el rey, su hijo murió. Y va el etíope. Yo cuando estaba leyendo esta historia, gracias, cuando estaba leyendo esta historia dije, fíjense, un sacerdote le ganó al etíope a correr. Ahora que los etíopes son los campeones de los maratones. Pero el sacerdote le ganó a correr, porque primero salió el etíope, después Aimás los rebasó y llegó primero con David. Y el atalaya que los veía dice, viene un mensajero, se parece a Aimás, al sacerdote. Y dijo, David, si es él, ha de traer buenas noticias. Ya llega Aimás con el rey David. Y dice, no, salí huyendo, dice, estábamos en el campo de batalla, creo que ganamos. Y atrás viene el etíope. Y el etíope sí le dice, mire, que todos sus enemigos, Señor, queden como Absalón. No le dice, ya lo matamos, pero con eso le da a entender que su hijo está muerto. Y le dice, y fíjense, quiero leer esto, a partir del verso 29 del capítulo 18. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Aimás respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar, en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Qué palabras tan más desgarradoras de un padre. Sí, es lo que diga. Hijo mío, Absalón, hijo mío. ¿Quién me diera que mejor yo muriera en tu lugar y no tú? La muerte de un ser querido es algo que también puede traer desaliento a nuestra vida. Puede ser que nos deprimamos con eso, que el duelo sea muy prolongado. David estaba sufriendo en carne propia ese dolor y se sentía tan abatido que aún le pedía a Dios, ojalá yo hubiera muerto. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a lo mejor un hijo en el hospital y decimos, Señor, si yo pudiera cambio mi lugar, que yo esté sufriendo en lugar de él y no él? Pero ¿saben por qué? Porque estamos sufriendo nosotros, porque nos duele y nos desanima eso, porque nos llena de temor. Y David asumió esa actitud y hasta ahí me quedo. Y a esto súmale cualquier otra cosa que pudiera traer desaliento a tu vida. Tu matrimonio. Tienes muchos problemas ahí. Lee la historia de Oseas y te vas a dar cuenta que la infidelidad de su mujer. A lo mejor en tu matrimonio ha habido infidelidad y no me refiero a la física. Porque también seas infiel cuando tú no eres, ¿sí?, el que está cumpliendo los votos que hiciste cuando te casaste. Cuando no estás haciendo la parte que te corresponde en tu matrimonio, puede que el otro se canse
Aquel que está dando y se desanima y parece que este o esta nunca va a cambiar. Si no lee la historia en 1 de Samuel 25 de aquella mujer llamada Abigail con su esposo que se llamaba necio. Y ella lo decía que así era un necio su marido. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar soportando esa situación? O a lo mejor perdiste tu trabajo. Y a lo mejor las cosas no están muy bien en muchas áreas de tu vida y estás a punto de aventar el arpa. Hay un proverbio, creo que es un proverbio griego, no me acuerdo. Dice que si tensas mucho el arco, finalmente se va a romper. Un arquero no puede tener el arco siempre tenso, tiene que aflojarlo. En los trabajos, ¿por qué crees que te dan vacaciones? No te pueden tener todo el tiempo a un ritmo porque vas a tronar. Y nosotros no somos diferentes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando el desaliento se ha apoderado de nosotros? ¿Cómo vencerlo? Bueno, ahora vamos a ver la parte contraria. Enfermedad. El estanque de Betesda, ¿alguien sabe qué significa Betesda? Casa de misericordia. Si alguno de ustedes ha padecido por muchos años de una enfermedad, digamos, la iglesia es nuestra Betesda. Es nuestra casa de misericordia. Es donde vamos a encontrar aliento aquí. Porque fíjense, así como ese paralítico en Betesda estaba inactivo, pero él por su enfermedad física. Hay muchos que espiritualmente están inactivos. Se sienten desalentados y no vienen a su Betesda. Es el único lugar donde pueden encontrar sanidad. Ese paralítico sabía que en ese estanque solo ahí podía encontrar sanidad. Iba todos los días durante 38 años, había una esperanza en él, aunque quizás muy mínima porque estaba desalentado y decía, no tengo quien me meta. Pero estaba. La mujer encorvada, ¿saben dónde la encontró Jesús? En la sinagoga. No la encontró en la calle. La mujer del flujo de sangre, ¿saben qué hizo? Dijo, si tan solo tocara el manto, seré sana. Se activó. No se quedó en su desaliento, aplastadas, sentadas, sin hacer nada. Se movieron, hicieron algo. Salieron de su estado en el que estaban. Y eso necesitamos hacer. Me llamó la atención lo curioso que es, porque dice que en ese estanque de Betesda, de vez en cuando se movían las aguas. Y el primero que entrara quedaba sano. No registra cuántas veces y durante cuántos años, cuánta gente haya sido sanada. ¿Pero qué creen? Ninguno de los sanos estaba ahí, porque dice que solo estaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos, mancos, en fin. Empieza a describir todos los enfermos que había en ese estanque, pero ninguno sano. Y si a ti y a mí Dios nos ha sanado, si no físicamente, de otras enfermedades más difíciles de sanar, que son las del alma, nosotros tendríamos que estar en el estanque de Betesda como aquí. Y deberíamos ser los ministros que moviéramos el agua para que la gente entre y sane. Entiéndanme lo que quiero decir. Nosotros deberíamos estar promoviendo eso, que la gente que se siente afligida, que se siente desalentada, la podamos animar y podamos orar por ella y decirle, sí se puede salir de eso, claro que sí. Porque miren, llegó Jesús al estanque. No reclamó Jesús, no lo recriminó a este hombre. Llegó ante este hombre. Y para Jesús, mira, no le importa si tu enfermedad es de un día o de 38 años, Él tiene el poder para sanarte. No le importa a Él si es aquí o es en otro lugar, porque la distancia no es problema para Él, Él no necesita estar presente para sanar. Digamos, en ese sentido físico de ese entonces. Porque llegó una vez un hombre a decirle
que su criado, su centurión, el criado de un centurión estaba enfermo y dice, si tan solo tú dices una palabra, dice, no es necesario que vayas allá. Y una vez la hija de otro hombre estaba enferma y le dijo, ve, conforme a tu fe. Y aquel llegó preguntando, ¿a qué hora sanó? Y dijo, es como a la hora que Jesús dijo. Y Jesús no tuvo que hacer acto de presencia en la casa de ese hombre ni la del centurión. O sea, para Jesús no le importa la distancia, el tiempo, lo que sea. Él tiene poder. Si tú ya te desanimaste porque llevas tantos años enfermo, no te desalientes. Dios te puede sanar, no importa cuántos años hayan pasado. Sigue confiando en Dios, síguele pidiendo a Dios. Él te puede sanar. Y fíjate, en el verso 6 del capítulo 5 de Juan, me sorprende qué pregunta le hace Jesús a este hombre. Le dice Jesús, ¿quieres ser sano? Hasta pensé en un momento dado que era como una pregunta medio ofensiva de parte de Jesús, ¿no? ¿Quieres ser sano? Tú vas a un hospital y pregúntale a cualquier gente, ¿quieres ser sano? Y te va a decir, pues sí. Pero mira, a veces no depende de si quieres o no quieres, sino de lo que estés dispuesto a hacer y en dónde pones tu fe. Aquel hombre, teniendo al sanador enfrente de él, seguía atado a la tradición, decía, pues sí, pero no tengo quien me meta. Pues yo sí quiero ser sano, pero ¿quién me mete? ¿Sí? Y después le da una orden. Fíjense qué orden le da a un paralítico Jesús. Levántate, verso 8, toma tu lecho y anda. ¿Se imagina? A un paralítico le da una orden, levántate, toma tu lecho y anda. Pues este hombre, ¿qué? Pues era Dios, hecho hombre, con toda la autoridad, con todo el poder, y era capaz de dictar esas órdenes. Levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel creyó. Y muchas veces Jesús dijo, como creas, te sea hecho. Y ese hombre creyó, tomó su camilla, su lecho, se levantó y al momento empezó a caminar como si nada. Después de 38 años. Ese es el poder de nuestro Dios que tenemos. No es un diosito. Otro día me mandó mi nieta un audio de un niñito, hablando ella con el niñito. El niñito le decía, pues es que, algo así le dijo, pues ya como que, ya muérete para que te vayas con tu diosito. Y le dice mi nieta, Diosito no es diosito, si no está chiquitito y se puede perder, es Dios. Y más bien le hubiera dicho, es un diosote, ¿no? No es diosito. Nuestro Dios que tiene todo el poder. ¿Quieres que la gracia de Dios te enderece de tu enfermedad encorvada? Bueno, pues confía en Él. Si el Señor te llama, confía en Él. Al final quizás voy a hacer un llamado para orar. Ten fe en que el Señor, y atrévete a hacer lo que otros no harían. Como esa mujer del flujo de sangre que se atrevió a tocar el manto de Jesús, porque ella tenía fe. Atrévete a hacer lo que otros no se atreven a hacer y espera respuesta de parte de Dios. Segundo punto, el ministerio. Vamos a ver el remedio seguro contra el desaliento de Elías. Es verdad que cuando estamos en el punto más bajo, es cuando vamos a descubrir que nuestro amante Dios siempre está ahí. Cuando Elías se sintió tan atemorizado, tan desalentado que deseó morirse y se metió en el fondo de una cueva, ahí Dios llegó con él. No lo sermoneó, como a lo mejor nosotros a veces podemos hacer, ya sea como ministros, como padres.
Empezamos a sermonear a nuestros hijos si no salen de su desaliento, ¿no? Ay, pues ya deberías de salir, estás ahí conmiserándote, ya. Dios no llegó así con Elías. Nada más le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en esta cueva? Como una pregunta para hacerlo reflexionar. ¿Qué estás haciendo, Elías? Debemos de tener la seguridad de que Dios está ahí con nosotros en esos momentos difíciles. Y mira, ¿qué es lo que hizo Dios cuando lo vio así? Sabía hasta dónde estaba exhausto. Con esas palabras que dijo, basta ya, Jehová, ya basta. Y entonces Dios le dijo, tómate un tiempo de descanso, Elías. Descansa. Duerme. ¿Saben que a veces, muchas veces el desánimo se quita porque estamos cansados y lo que necesitas es dormir? Un desanimado, ¿sabes qué se le va? El hambre. Si ni hambre tengo, me sabe a cartón la comida, ¿no? Y Dios lo conocía bien, le dijo, descansa. Y cuando descansó y se levantó, le dijo, come. Ya te hice una tortita, ya te preparé el desayuno, come, Elías. Y comió y le dijo, vuelve a descansar. Échate otra pestañita. Algunos se pasan de pestañitas. Pero lo animó Dios. Sabía qué es lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque le dijo, Elías, tú ya te sientes inútil, estás desanimado, estás desalentado, pero ¿qué crees, Elías? La chamba no se ha acabado. ¿Se acuerdan lo que nos dijo Memo hace 15 días? Que él pensaba jubilarse y que el Señor le habló y le dijo, jubilarse al cielo, al cielo. Mientras estés aquí en la tierra hay chamba. Y casi le dice lo mismo Dios a Elías. A ver, Elías, ya te animé, ya te di chance de descansar, ya comiste. ¿Qué crees? Hay mucha chamba todavía que hacer. Así que levántate, toma tu cuerno, llénalo de aceite, porque vas a ir a ungir a un rey. Y como ya me di cuenta que estás muy solo, muy aislado, Dios le trajo a él a alguien que iba a ser su amigo, su sucesor, porque el aislamiento no es bueno para el desalentado. Tú y yo necesitamos amigos. Necesitamos tener gente con la cual abrir nuestros corazones y decirle, me siento así, 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 asado. No me siento en mi mejor punto. Tengo ganas de aventar la toalla. O bueno, la bufanda. ¿Sí? Necesito que me animes, que me ayudes, que ores por mí. No dice la Escritura que nos vamos a soportar unos a otros, sino es de aguantarnos con su mal genio. Ay, voy a aguantar esto. No, soportarnos es meter el hombro por debajo del otro que se está cayendo y levantarlo, sostenerlo. Eso es soportar a alguien. Que no se venga abajo. ¿Se acuerdan lo que hizo? Fue Aarón y Hur cuando Josué estaba peleando con los amalecitas y que Moisés levantaba las manos y mientras las levantaba el pueblo hebreo prevalecía en la batalla y cuando se cansaba y las bajaba empezaban a perder. Y entonces viendo eso Aarón y Hur, uno se puso a su derecha y otro a su izquierda y los sostuvieron los brazos. Los ministros se cansan, nos cansamos. Necesitamos a veces que nos sostengan los brazos. Así que Dios se comunicó con Elías, le hizo saber que no estaba solo, lo sacó de su cueva de conmiseración, de su desánimo y su depresión. Y le mostró que había mucha tarea todavía que hacer. Hermanos, tenemos mucha tarea que hacer en este lugar. Muchísima. Les recordaba Memo. Propongámonos este año como una carga en nuestro corazón, cuando menos estar insistiendo en oración, en compartirle a una persona en un año para poderla traer a este lugar. Si todos lo hacemos en un año, esta congregación se multiplica. Hemos recibido mensajes de evangelismo, de cómo cumplir la gran comisión. Bueno, llevémoslo a la obra.
Así que Dios lo sacó de esa cueva de conmiseración y le muestra que todavía hay mucho trabajo que hacer. Nuestro Dios es un Dios misericordioso que estimula a través del descanso, que Él de la renovación de nuestras fuerzas, y le había hecho sentir a Elías que era importante otra vez. Le da un amigo, y por si fuera poco vamos al libro de Hebreos. En el capítulo 12, el autor de la carta a los Hebreos dice en el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tú sientes que te ha pasado lo peor, es que mira, así como Elías, Señor, yo soy el único que quedo, ya no hay más profetas. Si sientes que tu ánimo ya se cansó, dice la Escritura, considera a Jesús, fija tus ojos en Jesús, no en Jezabel, Elías. No tienes que ver la amenaza de Jezabel, tienes que ver a Jesús. En Él fija tus ojos. Él no se desanimó, y si alguien tenía derecho a desanimarse era Él. Dice la Escritura que todos lo abandonaron, no solo Pedro lo negó, no solo Judas lo traicionó, todos lo abandonaron. Pero él no quiso conmiserarse, no quiso decir pobrecito de mí, menospreció lo propio, la lástima de sí mismo, porque estaba viendo al Padre, cumpliendo la voluntad de Él. Y si nosotros nos empezamos a cansar, bueno, pues tenemos el mejor ejemplo en Jesús. Él no se cansó, Él siguió hasta el final, y dice la Escritura que a los suyos, a los que los traicionaron, dice hasta el fin los amó, hasta el fin, hasta su muerte. Último punto y terminamos: la traición. Vamos a regresar a Samuel. En esos momentos que estamos más desalentados, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? No, más bien vamos al Salmo 55, perdón. Fíjense lo que hizo David. Él empezó su salmo dirigiéndose a Dios así: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Eso hizo David. En el verso 16 sigue dirigiéndose a Dios: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Estás abatido? Busca el rostro de Dios. No hay mejor medicina que Dios mismo. Él te va a levantar el ánimo. Haz a un lado tus pensamientos, tus ideas. Busca a Dios. En el verso 22 y 23, al final de este salmo, dice el rey David: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Y él resume en este salmo todo lo que estuvimos viendo en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 15 hasta el 19. Pero mira, a veces cuando tú y yo no salimos de eso, fíjate lo que va a hacer Dios. Volvamos al libro de Reyes. Dije Samuel hace rato, ¿verdad? No, Samuel es Reyes. Perdón, es Samuel.
Fíjate lo que va a hacer Dios. En el capítulo 17, perdón, en el capítulo 15, en el verso 18, Dios va a empezar a responder a las oraciones de David. Y le dice la escritura, todos los siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos y todos los feos, ¿no? 600 hombres tenía David que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, geteo, ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, refiriéndose a Absalón, David, porque tú eres extranjero y desterrado también en tu lugar. Ayer viniste y he de hacerte hoy que te muevas para con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete ya a tus hermanos, vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Cuando tú y yo estamos abatidos, fíjate lo que hace Dios, como hizo con David. Le envió a un Itai y le dijo Itai al rey, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también estará tu siervo. Necesitamos a nuestro lado gente fiel que anima nuestros corazones. Nosotros los pastores hemos dicho de algunos de ustedes, no de todos. Quisiera tener más ovejas así, porque animan nuestro corazón. Quisiéramos ver más ovejas que en sus momentos de aflicción no se hunden, sino nos animan con su fe. Y este Itai, que ni siquiera era del pueblo, era un extranjero. El rey estaba preocupado por él. Dice, ¿para qué me sigues? Ahorita me están persiguiendo a mí, te voy a exponer también a ti a la muerte. Mejor vuélvete a tus hermanos, vete a tu tierra. Y dijo, no, mi rey, ya sea contigo vivo o muerto, pero contigo estoy. Y aquí necesitamos hacer, ¿sí?, un compromiso de fidelidad. En esta iglesia, con nuestros pastores, yo con Memo, vivo o muerto, aquí estoy. Para lo que sea. Yo sé, y lo he dicho otras veces, Memo ha sufrido muchas traiciones a lo largo de 45 años de ministerio. Y yo sé lo que es una traición. Yo sé que de un lugar donde yo serví años y me corrieron a patadas, gente que ayudé durante días, noches, escuchando sus problemas, ¿sí?, me dijeron, ahora sácate de aquí. No queremos nada contigo. Sé lo que duele una traición. Por eso yo le dije a Memo, yo a este hombre no le voy a fallar. Podré tener diferencias con Memo, pero es mi pastor y lo amo. Y tengo que ser un Itai para él, en vida o en muerte, aquí. Pero no solo eso hizo Dios con David. En el capítulo 17 hace algo más Dios. Le va a traer algo que también necesitaba. Dice en el verso 27, luego que David llegó a Mahanaim, donde se dirigía huyendo de Absalón, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiese, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Mira, Dios va a traer de manera sobrenatural a tu vida lo que tú necesitas para salir del desaliento.
Aquí lo especifica en cosas materiales, comida para el cansado pueblo o el cansado ejército de David, para fortalecer sus fuerzas. Pero Dios va a traer a tu vida y a mi vida a gente que nos dé una palabra de aliento, a gente que nos diga si se pueda, a gente que nos esté diciendo que Dios está con nosotros, que Él es fiel. Va a traer gente, y a veces lo va a traer del lugar de donde menos esperas, a veces ni siquiera de aquí. Puede ser una gente extraña, porque estos eran de otro pueblo. Puede ser que en la calle te vas a encontrar a alguien y alguien te va a dar esa palabra de aliento. Y puede ser aparentemente un impío, pero es lo que Dios está enviando a tu vida para decirte: no te desanimes, sigue adelante. Y a veces, ¿sabes qué vamos a necesitar? Un Joab en nuestras vidas. Porque cuando el rey David estaba totalmente desalentado, cuando estaba llorando la muerte de su hijo y decía: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, llegó Joab con todo el ejército, y el ejército, viendo al rey, también se afligió. Dijo: no podemos festejar. Pero hay veces que alguien nos tiene que hablar fuerte y sacarnos de nuestro estado, para no consumirnos en la autoconmiseración, en la lástima de sí mismo, en sentirnos víctimas. Y así estaba David. Y llegó un momento en que Joab llegó en el capítulo 19. Le dijo: qué bonito, mi rey, ¿no? Todo el ejército suyo exponiendo la vida por usted, y a usted le pesa más que el traidor esté muerto y que nosotros estemos vivos. Dice: ya, mi rey, salga y dé la cara al pueblo. Hábleles, anímenlos, porque están también desanimados por como usted estaba. Vaya con ellos. Dice: porque si no, casi lo amenaza: yo voy a levantar la siguiente rebelión y entonces nadie va a quedar con usted. ¿Y qué hizo el rey? Vamos, hay que seguir adelante. Hermanos, no estemos apachurrados. Yo sé que hay momentos en que vamos a atravesar por la sequía, que vamos a estar en el arroyo como Elías y el arroyo se secó, que quizás nos vamos a ir a otro lado y hay hambruna y parece que las cosas se multiplican en lugar de solucionarse. Pero Dios tiene control de todo. Él sabe cómo está trabajando en nuestras vidas. Y todo es cosa que cambiemos. ¿Y sabes qué va a ayudar más? Que tú en tu desaliento alientes a otros. No sé si me entiendes. Déjame terminar con esta historia. Y después voy a orar. Y los que se sientan desanimados, quiero que vengan acá. Había una vez un hombre enfermo y estaba en una sala de hospital. Y en esa sala de hospital había muchos enfermos, todos prácticamente incapacitados para moverse. Y este hombre tuvo el privilegio de ser puesto en esa sala de hospital donde había muchos enfermos, al lado de una ventana. Y como ninguno se podía mover, todos estaban muy abatidos. Y entonces todos los enfermos le decían a este que estaba junto a la ventana: oye, asómate y dinos qué ves afuera, porque llevaban muchos días recluidos ahí. Y entonces él, con muchos esfuerzos, se estiraba y se asomaba por la ventana. Dice: ay, enfrente de aquí del hospital hay un parque. Está muy hermoso el parque, ¿no? Y tiene un kiosco en medio. Y hay un señor vendiendo globos para el Día de los Reyes Magos. No, eso no. Y se ve una pareja de novios y hay un hombre que está vendiendo algodones. Y hay otro que tiene un carrito de raspados. Y hay unos señores que están con sus perros y unos niños jugando con sus bicicletas, sus triciclos. Y empezaba a describir todo. Y al día siguiente: dinos ahora qué hay. Oye, ahora hay un desfile. Ahora hay una banda ahí tocando. Y vienen con sus disfraces o sus uniformes los soldados. Y vienen así. Y ahora vinieron unos caballos. Y vinieron esto, y diario así. Y una mañana la cama de ese enfermo estaba vacía. Y entonces todos los enfermos le dijeron a la enfermera:
señorita, ¿dónde está esta persona? Dice, desgraciadamente ayer falleció. Y ya su cama está vacía. Y entonces todos los enfermos se dijeron, ¿me puede pasar a esa cama? ¿Me puede cambiar para allá? Y pues no podían pasar a todos, pero finalmente a uno lo pasaron para allá. Y entonces todos los demás le empezaron a decir, dinos qué ves, ahora qué hay. Y este también con mucho esfuerzo se asomó. ¿Y qué creen que había? Una pared enfrente. No había nada. Y entonces llamaron a la enfermera y le dijeron, señorita, no entendemos, ¿por qué el enfermo que estaba ahí hacía todo eso? ¿Por qué nos decía esto y esto y esto? Y si ya no sabían, era ciego. Él no veía. Dice, pero entonces, ¿por qué hacía de eso? Dice, era para animarlos. Porque veía cómo estaban ustedes tan abatidos. Y lo único que quería era producir un poquito de alegría en sus corazones. Y ellos aprendieron la lección y empezaron a animar a otros. Y si nosotros empezamos a hacer esto, vamos a poder animar a muchos hermanos. No dejes que tu desaliento te apachurre. Anima a otros. Alienta a otros. Porque tienes a Dios en tu vida. Vamos a orar. Y si alguien quiere quizás salir de eso en lo que ha estado algún tiempo, es tiempo de renovación, es tiempo de un año nuevo, es un tiempo de bendiciones nuevas. Dios quiere ya sacarnos de la cueva, ¿sí? Quiere sacarnos del temor, quiere sacarnos del desaliento, quiere que no carguemos con lo que nos han hecho, con las traiciones, con las cosas que hemos sufrido. Él quiere llevarnos a más, quiere llevarnos verdaderamente a la tierra prometida. Y puedes levantarte si quieres ahí en tu lugar. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias por este inicio de año, Dios. Te damos gracias porque podemos decir, al igual que dijo el profeta Samuel, después de ganar la batalla contra los filisteos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Es verdad, Señor, que hemos pasado periodos de sequía, hemos pasado momentos de desaliento, hemos incluso pensado en aventar la toalla. Pero Dios, queremos verte a ti. No queremos, como el apóstol Pedro, estar mirando el agua que se agita, los vientos que producen temor en nosotros. Queremos fijar nuestra mirada en ti. Tú, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, renueva nuestras fuerzas. Tú dijiste, Señor, que aún los jóvenes se iban a cansar, que los viejos también perderíamos fuerza, pero también nos diste una promesa, que tú ibas a renovar nuestras fuerzas, que podíamos levantarnos por encima de nuestro desaliento, que ibas a enderezar nuestras rodillas endebles, que ibas a dar fuerzas al cansado. Por eso, Señor, ahora a ti clamamos. Renueva a tu iglesia, Señor, en la fe, en la fidelidad, en el compromiso. Que hoy tengamos nuevas fuerzas para seguir adelante, para cumplir tu propósito. Y que tú recibas toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús.